Este programa Charlando en Familia de hoy día jueves, con una historia que Rodrigo, siempre tenés cada historia que cuando yo digo, ¿y ahora con qué nos va a sorprender? Tengo mis fuentes Tiene su fuente que a veces le haga cada historia, porque lo mismo haces cuando predicás en el... Sí. Allá siempre busco en La Paloma. A mí me gusta hablar sobre historias de vida. Y yo veo el comienzo y digo, ¿de dónde sacó esta historia? Sí, tengo unas fuentes que son muy buenas. Pero bueno, ya, ¿qué te parece si arrancamos con la fuente? Te la voy a leer porque me cuesta, a mí no me acordaba bien los nombres. Richard Feynman, ¿lo conoces? No. Es el físico teórico ganador de un premio Nobel que explicó en medio de un proceso muy duro que vivió Estados Unidos cuando explotó uno de los transportadores, el Challenger. Él explicó que los físicos sabían que cuando hacía mucho frío, por un tema de contracción, ¿viste? Y todas las físicas que manejan las explosiones para que los cohetes salgan, cuando hacía mucho frío había una posibilidad de que los sistemas fallaran y terminaran explotando. Lo único que había que controlar era la temperatura ambiente. De menos de esta temperatura no podemos. Es peligroso. Después otro día no había problema. Lo sabían los científicos, sabían los técnicos, pero ¿quién era el que no lo sabía? El que marcaba el lanzamiento. Ellos dijeron, ok, no hay lluvia, no hay viento, las condiciones básicas, hoy lo lanzamos. Y creo que a veces nos encontramos, y en la Biblia una de las cosas que me encanta de Jesús es que Él simplifica las cosas. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos encontrás, y pasa muchísimo en las iglesias, cuando encontrás un pastor o un buen predicador que habla muy técnicamente con lenguaje propiamente teólogo, determinadas personas lo conocen. Nada. No entienden nada. Muy poquitos entienden y lo disfrutan terriblemente. ¡Wow! ¿Viste lo que dice? Esto es un mensaje. Esto es maravilloso. Y el 90% de las personas no entendió nada. No, porque si vos hablás de la concupiscencia asesina de nuestras vidas que hace que el pecado sea dominado en nosotros y se atesora en lo más profundo de la raíz de nuestro corazón, vos decís, ¿qué me está queriendo decir? Sí. En definitiva lo podemos traducir como diciendo, la actitud natural que tenemos en el ser humano, hacer lo malo, no les dé la cabida en tu corazón. Estás diciendo lo mismo, pero lo otro es tecnicismo. Entonces, hay muchísimas de las cosas que pasan en este tiempo que por problemas de comunicación, ¿no? Porque no se ve el lugar donde se están hablando las cosas, ¿no? La gente no entiende. O pasa como le pasó en el transbordador, que solo unos pocos entendían lo que había pasado. Y el resto decía, ¿qué falló? Simplemente un tema de temperatura. Entonces, creo que a veces, lamentablemente, la comunicación influye muchísimo. Yo no sé si a vos te pasa, por ejemplo, a mí me ha pasado a nivel empresarial que viene el director de marketing y te dice, bueno, y empieza con todo su tecnicismo. Y vos decís, no entiendo. Y te lo tiene que cambiar en lenguaje. Esto quiere decir esto y esto, y vos lo comprendés. Entonces, la comunicación en estos tiempos es muy importante. A mí me pasa, por ejemplo, que a veces chicos del cerro me mandan mensajes de textos y no los entiendo. Por cómo se escriben o muchas veces cómo se hablan. Porque usan otras palabras que no son las adecuadas. Menos mal que le mando un abrazo a Gabriel, que es el coordinador de los jóvenes, que me mira y me dice, no entendiste nada de lo que te dijo. No. Bueno, y ahí me lo traduce y habla en español. Y pasa, por ejemplo, cuando te vas para otros países, que determinadas palabras te dicen, estas no las digas acá, que significan otras cosas. Entonces, cuando veo en Jesús, veo a un Dios que se preocupa muchísimo para que la comunicación a su gente le llegue. De hecho, Jesús lo dice de la siguiente manera. Yo le hablo a la gente, pero para que no entiendan. Te lo estoy parafraseando. Para que se cumpla él decía, para que se cumpla la escritura, que tienen oídos y no oyen y no entienden. Y sin embargo, por ejemplo, él les hablaba ¿en qué? En parábolas. Pero lo hablaba de una forma muy sencilla
que lo entendía? ¿El más docto? No, a veces no. A veces no, a veces él a propósito decía que no. No, y iban los discípulos y decían, ¿qué quisiste decir con esta parábola? Y ahí les traducía, ¿no? Pero ¿qué hacía Jesús? Y creo que es una de las ciencias más importantes, la comunicación, que todo el mundo lo entienda. ¿Tá? Cuando quería decir, no se dejen llevar por la ley de los fariseos porque ellos ponen un montón de reglas, pero ellos no la cumplen. Y eran bien gráficos. ¿Y qué les hablaba? Por más que usaba parábolas, no usaba parábola del problema que tenemos entre los átomos, los protones y los neutrones, que solo un grupo de científicos podía entenderlo. Hablaba con cosas que tenían que ver con el cotidiano vivir. Las semillas, las monedas encontradas en un campo, cosas que eran muy entendibles, por más que a veces no entendían el significado espiritual que había de enseñanza en trasfondo, sí entendían la historia, entonces los atrapaba con eso. Y creo que una de las cosas que más tenemos que hacer énfasis es en el lenguaje. Lo digo porque muchas veces en nuestras familias, a veces el lenguaje que hablan los jóvenes es lo mismo que los que tienen mayor edad. Y se generan conflictos. Se generan conflictos porque en el fondo uno está queriendo decir otra cosa totalmente diferente de lo que se interpreta. Ni que hablar a nivel de las iglesias, que muchas veces no se comprende lo que se está diciendo o no se es claro. Gente nueva que dan por sobreentendido que uno sabe quién es Moisés, Abraham, Isaac y Jacob. Y la gente dice, ¿y eso de dónde salieron? Claro. O piensan, en el caso, voy a nombrar a alguien de la iglesia de Moisés, es el que toca el bajo en Carnelli, voy a hablar con él a ver qué ley puso él para entrar en el grupo de música, no sé, por decir algo que lo conocemos, ¿no? Pero se dan muchas veces por sobresentido cosas y lamentablemente después vienen consecuencias muy graves. Mira, me estaba acordando de dos experiencias, una en el liceo. En el liceo tuvimos, y ya nos había anunciado la persona encargada, ustedes van a tener el profesor de Derecho Constitucional más grande que hay en el país, lo van a tener de profesor. Nosotros todos esperando ahí. Y este hombre arrancaba de entrada diciendo, buenos días a todo el Derecho Constitucional, y seguía en una forma monótona durante 45 minutos que yo me acuerdo que cabeceaba cada rato. Y entonces me acuerdo que mis padres me preguntaban, ¿qué tal es el profesor de constitución? Sabe un montón. ¿Pero vos entendiste algo? No entendí nada. Y después tuve en preparatorios, hoy día es de otra forma, la encargada de literatura, donde era una eminencia desde el punto de vista de la poesía. Y daba unas clases que nos dejaba a todo el mundo duro, pero cuando dábamos los exámenes no entendíamos ni medio. ¿Por qué? Porque lo hablaba desde tanto un punto intelectual tan grande que no era para el nivel de nosotros, quizás para gente avanzada, profesores de literatura, pero no para estudiantes en aquel momento. Entonces me di cuenta que ese tema de la comunicación es medio serio cuando la persona domina mucho los temas. Exacto. Que dice, y entonces, da por sobreentendido que la gente, sí. Vos le estás hablando, por ejemplo, y se va mucho en la iglesia que vos haces referencia a Juan 3:16, por hablar de un pasaje bíblico que todo el mundo lo conoce, pero hay mucha gente que no sabe lo que le estás diciendo. Bueno, mira, esto me lleva a otra experiencia más. Cuando yo me convertí en el año 82, en un determinado momento dije, quiero conocer otra congregación. Y me fui a una congregación histórica, muy importante, que tenía solo los cultos los domingos. Y me senté, y yo ya dominaba la Biblia a esa altura. Y cuando empezó a hablar el hombre, dijo, yo no entiendo ni medio. Pero me está hablando de otra Biblia, me está hablando de otra cosa. No sé, no agarro. Y después daba textos bíblicos, pasajes bíblicos. Y cuando salí dije, nunca más vengo a este lugar, no entendí ni medio. Y los demás cabeceaban todo porque yo estaba en la parte de atrás y veía como a los 15, 20 minutos, porque el hombre disertaba 1 hora, los típicos cabezazos, ¿viste? Que se te va la cabeza para un lado. Sí, o, te vas durmiendo. O está el que asienta. Sí, qué bueno, pero en realidad lo que está haciendo es despertarse. Sí, creo que el tema de comunicación hoy es uno de los temas más importantes para comprender la realidad en que se vive. ¿Sí? Porque hoy la comunicación está cambiando muchísimo. Te voy a dar algunas cosas que durante
de los años 60 o 70, básicamente la comunicación en un principio, hablo de la época del 1900 para adelante, en principio la comunicación, que es básicamente la información, de tener conocimiento te hace diferente. Eso es claro, porque tener conocimiento te abre oportunidades, te abre la posibilidad de hacer cosas. ¿Cómo se enteraban antes? A través de periódicos. Esa fue una de las primeras fuentes masivas de comunicación. Vos ves que muchos años atrás los periódicos esperaban el titular para comprarse el periódico y se leía el periódico físico, el que se tocaba. Porque hoy sigue funcionando el periódico, pero a nivel digital mucho, cada vez más. De hecho, hay periódicos que son informativos así escritos que son solo en línea, que no están físicamente. ¿Sí? Entonces esa era la primera forma de comunicación. La Biblia, ¿por qué hoy tuvo el éxito de la Biblia? Y gracias a Gutenberg. Traducción popular aparte. Traducción al idioma común y corriente, que era lo que pasaba en la época medieval. Los que entendían latín disfrutaban de la Biblia. Si no sabías latín no entendías nada. Entonces, ese es el gran cambio de comunicación que hace Martín Lutero y la revolución que trae. ¿Asociado con qué? No puede haber un Martín Lutero si no hay una imprenta. Van como de la mano. Claro. Porque eso le dio la posibilidad de imprimir la Biblia y que todo el mundo tuviera acceso. Voy a aclarar algo que es importante, que a veces no lo tenemos en cuenta, de los que sabían leer, porque en aquella época los analfabetos eran bastante. Pero volviendo a través de, quiero nombrarte, después que apareció un aparatito radio, donde ya la comunicación ya no era el informativo escrito, sino también ahora, ¿qué pasaba? Vos lo oías. ¿Está? Entonces la comunicación pasó y la importancia de la radio. De ahí vos ves que muchos de las iglesias crecieron a través de la radio, por la importancia que tenía, por la comunicación, por la masividad que se llegaba, transmitiendo que una comunicación simple que se entendiera. Con el correr de los años aparece un nuevo dispositivo. ¿Cuál es? La televisión. Entonces ahora no solo vos escuchás y no ves a la persona. Ves, y ya la comunicación empieza a cambiar. Porque ahora no solo importa el lenguaje, las imágenes, y ahora aparece lo que años posterior se va a estudiar y que se conoce como PNL, que es el lenguaje corporal, lo que vos transmitís no con palabras, sino con gestos, con formas, porque dijo, ay, vos, este programa está re divertido, te pones todo así, sí. No, hay algo que no cierra. ¿No? Entonces, creo que ahí empieza a cambiar la comunicación, porque ya la comunicación no es solo, antes era escrita, después apareció el oído y ahora estás oído, pero ¿cuál es el problema de la televisión? Vos lo tenías solo cuando llegabas a tu casa, porque acordate, los aparatos de los primeros blanco y negro, después evoluciona a color, ya entra a cambiar la comunicación, porque aparece el color y entonces hay un bombardeo de expresiones, de colores que llaman mucho la atención, se empieza a estudiar todo eso y cuánto incide en nuestras vidas. Y por último, hasta el día de hoy, porque va a seguir cambiando la comunicación, aparecen estos aparatitos que todo el mundo en el Uruguay tiene uno básicamente, o dos o tres. Federico a veces, mi hijo cuando está con el trabajo anda con tres, porque tiene uno por una empresa, otro por otra empresa y otro el de él. ¿Tá? Pero ahí la comunicación vuelve a cambiar. Mucho más simple, tiene que ser extracto. Mucho más simple, mucho más rápido, mucho más instantáneo, mucho más... antes había que esperar los momentos, ahora no esperas a nadie. Es todo, las noticias corren de un momento para otro, te enterás antes por un celular que por informativo, y también la comunicación empieza a cambiar, o está cambiando, porque ahora tiene que ser mucho más simple, mucho más sencilla y mucho más concreta. A eso se le agrega que, por ejemplo, los jóvenes, si no en los primeros 10, 20 segundos no le interesó el tema. 3 segundos. ¿3 segundos? 3 segundos. Oh, 10, 20 segundos es un disparate. 3 segundos, es más. 2 segundos, 3 segundos. Si no lograste ya lo borraron. Si no lograste captar la atención con tu comunicación en 3 segundos,
ya te scrollean, como se dice así, te pasan para arriba. 3 segundos, 2 segundos. Y eso es imagen, comunicación y que pasen otros, ¿no? Entonces, que eso conlleva ¿qué? Cambios en la forma de ver la vida. ¿Por qué? Porque ahora todo es más rápido. Todo tiene que ser instantáneo. Porque si no me gustan los 3 segundos de lo que está diciendo Valeria, ¿yo qué voy a hacer? Voy a buscar a otro. Fíjate cuánto estamos cambiando, que estamos acostumbrados hoy a que las comidas son instantáneas, en 3 minutos vos compraste un congelado, lo pusiste en un microondas, ya está la comida o esto. Entonces hay un cambio de comunicación que afecta a nuestra sociedad. Y vos mirás las comunicaciones comparados con los diferentes periodos de cómo se comunicaba la gente y te vas a dar la realidad del entorno. Por eso digo, la comunicación está en constante cambio. A veces me he encontrado, y quiero hacer referencia a esto, a mí me gusta, por ejemplo, hoy estoy usando mucho la Biblia está cambiando. Durante la década de los 80, los 90, la única versión que se leía en las Biblias, en las iglesias evangélicas era la Reina Valera. Del 60. Del 60, después hay otras revisiones. Pero hoy te encontrás. Voy a hablar de algunas que yo he leído que me gustan. Por ejemplo, la nueva traducción viviente a mí me gusta mucho, es la que estoy usando yo en estos tiempos. La nueva versión internacional, para Latinoamérica, hay un montón de traducciones, ¿sí? Entonces, ¿cambia qué? La comunicación. Porque se adapta a los países, a las realidades. O sea, hay Biblias que funcionan muy bien en España por su léxico, por su forma de hablar, y en Latinoamérica funcionan otras y las necesitas si no las entendés de la misma manera. En fin, lo que quiero ir también es, la Biblia va cambiando de proceso. Y una vez una persona me dijo, pero esta no es la Biblia original, porque yo leía la nueva traducción viviente. No, en ese momento leía la nueva versión internacional. Justo había tenido la bendición que unas semanas antes un amigo había conseguido una réplica de los escritos originales de Reina y Valera. Y si vos lees la original no entendés nada. No, ese lenguaje todo. Es un español antiguo. Sin puntos, sin comas, sin nada. Medio parece un portuñol. Sí. Le digo, así que ¿a dónde vamos a ir? ¿A la Reina Valera original o vamos más atrás y tenemos que estudiar arameo, griego antiguo, para que entonces podamos entender lo que realmente quería decir la Biblia? Y ahí como que quedó medio cortado. Pero entonces se da ese choque cultural cuando hay un cambio de léxico, un cambio de forma de ver las cosas que se refleja en el lenguaje. Entonces, hoy estamos en ese proceso. Y eso, el lenguaje va a seguir evolucionando, porque lo que hoy se usa del lenguaje dentro de unos años va a cambiar. Y hay palabras que nosotros hemos asumido que existen en español y que realmente la Real Academia Española ahora está como actualizándose y bueno, habilitemos porque ya es de voz popular. Entonces, lo que sí voy a aclarar, y creo que también me va a llevar un tema controversial y que mucha gente me va a criticar por esto, no estoy de acuerdo por ejemplo, con lenguajes que se están creando en estos tiempos, como el lenguaje inclusivo, en donde básicamente se trata de poner, que viene con toda una estructura de género, para que no hayan géneros, hablar todo con E. Sí. Ese es el lenguaje inclusivo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo porque la lengua española es muy rica en todo. Pero bueno, me voy a ganar muchos haters porque mucha gente va a decir que estoy muy anticuado y muy lejos de la realidad, pero el lenguaje español es en esa realidad. Entonces, ves, hay una transformación. Hoy está esa pelea, ¿lo aceptamos o no lo aceptamos? La comunicación está cambiando y creo que como iglesia, como familia, como gente de fe, también nuestro léxico tiene que estar cambiando. No con esto vamos a negar nuestra fe, no con esto vamos a cambiar palabras de credos y cosas que han marcado el rumbo del cristianismo, pero sí cómo transmitimos el mensaje, que creo que es el éxito de muchas personas que han traído revoluciones a través de los siglos, porque entendieron que las escrituras las tenemos que llevar a un lenguaje donde todo el mundo la entienda.
Y creo que uno de los problemas grandes de esta comunicación, que si queremos predicar el Evangelio a todas las personas, nosotros tenemos que adecuarnos al tiempo en que vivimos, al lugar donde vivimos fundamentalmente, y saber de que la forma del mensaje del Evangelio, en este caso, tiene que llegar a toda la gente que no conoce a Cristo. Pero lo tenemos que hacer de una forma tal que la gente entienda el lenguaje y hacérselo mucho más simple y más sencillo, que esa es una de las cosas a las cuales tenemos que estar hablando. Hace muchísimos años atrás, un buen mensaje duraba 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Hoy día, si te pasás de los 45 minutos, ya la gente se levantó, se fue o se quedó dormida. Entonces quiere decir que también el tiempo es importante en saber condensar el extracto del mensaje y condensarlo de tal forma que la gente lo pueda entender de una forma simple y sencilla. Sí, depende del predicador. Hay predicadores que son muy buenos y te atrapan y vos escuchas 1 hora y media y no hay problema. Claro, sí. Eso es muy relativo. Eso es muy relativo, pero sí creo que la comunicación está cambiando. Pero ¿qué es lo que no cambia? El mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Simple. Jesús vino a la tierra, se hizo un ser humano y murió en una cruz para darnos vida eterna. Eso no cambia. No cambia. Eso no cambia. Simple y sencillo. Vos podés cambiar y decirlo de otras formas. Yo podría decir, el Dios eterno bajó del cielo y se hizo carne, como lo dice la Reina Valera, y habitó entre nosotros. ¿No? Pero estoy diciendo lo mismo. El mensaje es simple. Y cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, nuestra vida tiene una transformación y nosotros pasamos de estar muertos espirituales a tener una vida garantizada por Dios. Entonces creo que eso no cambia. O sea, la esencia del mensaje no cambia. La forma sí. Capaz que hoy en un momento fueron lo escrito, después fue la radio, después fue la televisión, ahora son la comunicación a través de redes sociales y seguirá cambiando con el correr de las décadas, ¿no? Porque es toda una evolución y transformadora. Pero el mensaje sigue siendo lo mismo. Queremos decirte que si este mensaje te interesó, recordá que nosotros estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify. Y podés verlo en cualquier momento, decirle a uno, mirá, charlando en familia, por supuesto. Ponés charlando en familia y lo buscas por YouTube, por Facebook, por Spotify, y es más, podés hacer hasta tus opiniones. Y por el otro lado, recordarte que nuestra cuenta de HabitatNet 1904 sigue funcionando, sobre todo si estás escuchando el mensaje en Uruguay. Podés hacer una ofrenda especial porque Rodrigo tiene unas cuantas ideas de cambio en este programa. Sí, tenemos que evolucionar. Valeria también tiene ideas, así que tiene ideas, todo, y eso necesita dinero. Bill Metal. Entonces, ¿con quién lo vamos a hacer? Con los que escuchan este programa Charlando en Familia, cuenta HabitatNet, cuenta 1904. Ok, en cualquier momento ponemos el QR, ¿verdad, Valeria? Así es más fácil. Bueno, hasta acá llegamos. El jueves tenemos que decir la información de nuestras reuniones este fin de semana. Sí, el jueves, hoy tenemos a las 19:30 horas reunión de inmigrantes, mañana viernes a las 19 horas reunión de oración y el domingo 10 de la mañana y 10:45 empieza el mensaje de la palabra. Sí, en mi caso como... Este sábado tenemos un culto unido con todas las iglesias defensores de la fe. Lo que quiero hacer énfasis es que el domingo, en vez de las 11 de la mañana, que es nuestro horario habitual, va a pasar a las 6 de la tarde. Después hoy jueves, como siempre, a las 19:30 horas. Y la iglesia que está en Vilar de Bo 1900, que pastorea Rode Cecilia Telechea, tiene su reunión habitual. Jueves 19:30 horas y los domingos a las 18 horas. Y se nos fue el programa, pero el martes a estas mismas horas, Charlando en Familia.